Si una simple firma puede someter a un país entero, ¿qué podría someterte a ti? En pleno siglo XXI, Francia ha vuelto al Sahel. Pero ya no lo hace con ejércitos ni banderas ondeando sobre el polvo del desierto, sino con contratos sellados y demandas en tribunales extranjeros. El poder, que antes se imponía con rifles y bayonetas, ahora se ejerce con papeles, sellos y la fría burocracia de oficinas ubicadas a miles de kilómetros. Es un cambio de táctica, pero no de objetivo: dominar y explotar, ahora bajo el disfraz de la legalidad. Esta nueva forma de dominio se llama colonialismo legal. Un sistema donde tratados internacionales, acuerdos de inversión y arbitrajes extranjeros sirven para perpetuar una relación de dependencia. Ya no hay necesidad de soldados, cuando basta una cláusula para despojar a un país de sus riquezas. El colonialismo legal es tan sutil como implacable, y sus cadenas son invisibles, pero igual de pesadas. Níger, tras medio siglo entregando su uranio a Francia, por fin desafía el control extranjero. Por primera vez en 5 décadas, un pequeño país del Sahel se atreve a romper los acuerdos que alimentaban a la economía francesa, mientras su propio pueblo seguía en la oscuridad. Ya no es solo una cuestión de minerales, es el derecho profundo a decir no. Es una batalla por la dignidad nacional que resuena en toda África, desde los oasis de Mauritania hasta los mercados bulliciosos de Lagos. Esta lucha es mucho más que una pelea por recursos bajo tierra. Es una confrontación por la identidad, por la soberanía, por el alma de un continente. Si Níger y sus vecinos pierden ante las leyes y contratos foráneos, no solo pierden sus riquezas, perderán la posibilidad de elegir su propio destino. Seguirán siendo naciones libres solo en apariencia, atadas por normas que nunca escribieron y que ni siquiera comprenden por completo. El riesgo es claro. Si ceden, el futuro de África quedará en manos de poderes distantes, disfrazados de legalidad. Y si un país puede ser doblegado así, ¿quién garantiza que nuestro propio destino no termine decidiéndose en escritorios extranjeros? No es solo un problema africano. América Latina, Asia, el Caribe, todos han enfrentado, o podrían enfrentar, el mismo destino. Níger no está solo en este pulso. Mali y Burkina Faso también han comenzado a cuestionar contratos y a exigir el control sobre sus propios recursos. Esta ola de resistencia recuerda al levantamiento de los países latinoamericanos contra las compañías bananeras en el siglo XX, cuando naciones como Guatemala y Colombia enfrentaron a gigantes como United Fruit Company para recuperar el control de su tierra y su economía. Durante medio siglo, la luz que iluminó París nació de la oscuridad de Níger. En los elegantes salones de Europa, el destello de millones de bombillas dependía de un solo metal extraído del corazón del Sahel: el uranio nigerino. Este mineral, más valioso que el oro para la economía moderna, fue el motor oculto de la prosperidad francesa. Sin embargo, mientras miles de millones en riqueza fluían desde las minas de Arlit y Akokan hacia los reactores franceses, solo migajas quedaban en Níger. Los contratos, redactados en la lengua de los antiguos colonizadores, aseguraban a Níger centavos por cada dólar que París ganaba, atando al país a una desigualdad tan palpable como humillante. Es el mismo patrón que vivieron los países exportadores de petróleo en Oriente Medio antes de la Revolución de los 70s. Riqueza para las potencias, pobreza para los dueños del suelo. La otra cara de esa riqueza era una herida expuesta: aldeas rodeadas de pozos agotados, aguas envenenadas y enfermedades sin cura. Décadas de trabajo bajo el sol abrasador dejaron tras de sí pueblos sin luz, hospitales vacíos y un futuro hipotecado para generaciones enteras. Las historias de familias desplazadas, niños enfermos y obreros que nunca vieron el fruto de su trabajo se repiten una y otra vez. Pensemos en un caso concreto: la aldea de Chiroserine. Aquí, durante años, la actividad minera contaminó los pozos de agua. Los habitantes, sin alternativas, bebieron agua envenenada. La incidencia de enfermedades renales y cáncer aumentó. Las promesas de desarrollo nunca llegaron. La riqueza se esfumó.
Pero la miseria quedó. Pero todo cambió un reciente verano. Cansado de saqueos y promesas incumplidas, el pueblo de Níger celebró la ruptura de los contratos coloniales. Por primera vez en 50 años, su gobierno se atrevió a decir basta y exigió que los frutos del uranio beneficiaran a su gente, no a élites extranjeras. Fue un acto de rebeldía comparable al de Irán en los años 50, cuando nacionalizó su petróleo y enfrentó la furia de Occidente. La decisión pesó como una roca, no solo en lo económico, sino en lo simbólico. Fue el final de una era de explotación y el inicio de un despertar nacional. En las calles de Niamey y los mercados polvorientos, se respiraba alegría y orgullo. África Occidental comenzaba a romper las cadenas invisibles de la dominación extranjera. Era el eco de la independencia de Ghana, primer país subsahariano en sacudirse el dominio colonial en 1957. Porque aceptar la pasividad era perpetuar el saqueo y la humillación, un ciclo donde la pobreza parecía una condena ajena. Pero romper con ese pasado trajo nuevas esperanzas, y también riesgos inesperados. Las historias de resistencia siempre generan esperanza, pero también despiertan la furia de quienes han perdido poder o riqueza. El desafío de Níger no pasó desapercibido. En los pasillos del poder internacional, la reacción fue inmediata y contundente. El caso recuerda a la nacionalización del cobre en Chile bajo Salvador Allende, que provocó sanciones, boicots y hasta golpes de Estado. Cuando los países pequeños desafían los intereses de los grandes, la respuesta rara vez es amable. Cuando cesaron los taladros, comenzaron las demandas. Así arrancó la segunda batalla por Níger, lejos del polvo del desierto, en las salas gélidas de los tribunales internacionales. Francia, herida en su orgullo y en sus bolsillos, contraatacó en el terreno que más duele, la ley. Una ley escrita para proteger inversiones extranjeras, no para garantizar la dignidad de los pueblos. La multinacional Orano, respaldada por el Estado francés, llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington. Su objetivo era innegociable: imponer, a través de contratos escritos lejos de África, el derecho exclusivo sobre el uranio de Níger, sin importar la voluntad del pueblo. Allí, tras puertas cerradas y a miles de kilómetros de distancia, el destino de un recurso vital se transformaba en una simple cláusula. La sentencia cayó como un golpe seco. El tribunal falló en favor de Orano, otorgándole el control legal sobre las minas, aunque fuera solo sobre el papel. De un plumazo, la decisión soberana de Níger quedó anulada, como si la independencia proclamada décadas atrás fuese solo decorado. La justicia internacional, distante y costosa, parecía reservada para quienes podían permitirse contratos blindados y ejércitos de abogados. En África, una nueva expresión comenzó a ganar fuerza: colonialismo legal. Ya no se trataba solo de soldados o banderas extranjeras, sino de tratados y litigios que perpetuaban una sumisión muda. El caso de Níger encendió un debate urgente. ¿Puede un país llamarse libre si no controla sus recursos ni su sistema de justicia? La rabia no tardó en cruzar fronteras. En Mali, en Burkina Faso y en todo el Sahel, la noticia cayó como pólvora sobre brasas. Líderes y ciudadanos comprendieron que el ataque no era solo contra Níger, sino contra la dignidad de toda la región. De esa herida brotó una idea nueva: el escudo de la soberanía. Si entregaban su destino a contratos internacionales, la independencia sería apenas una ilusión, y la justicia, un privilegio inalcanzable. Mientras en Occidente se celebraba la victoria legal, en África se forjaba una resistencia inédita. Países antes divididos comenzaron a verse reflejados en la causa de Níger. Así nació un frente común, decidido a desafiar el orden impuesto y a romper el círculo de sumisión disfrazada de legalidad. No es la primera vez que ocurre. La OPEP nació de una rebelión similar contra los contratos leoninos de las petroleras occidentales. Pero la tensión solo era el principio. Pronto, la lucha en los tribunales despertaría consecuencias más allá de los papeles y los discursos. Las sanciones económicas,
los bloqueos comerciales e incluso la amenaza de golpes de Estado se volvieron parte de la realidad cotidiana. El precio de la dignidad es alto y muchas veces se paga en hambre, escasez y aislamiento. El veredicto legal no quebró al Sahel, lo unió. Cuando la sentencia llegó desde Washington, muchos esperaban ver a Níger arrodillada y sola. En cambio, toda la región se levantó, más fuerte y más decidida que nunca. Las banderas de Burkina Faso y Mali ondearon en las plazas de Niamey. Los líderes de la Alianza de Estados del Sahel ofrecieron apoyo político, económico y militar. El mensaje era claro: si tocan a uno, responden todos. Las consecuencias económicas fueron inmediatas. En Níger, los ingresos por exportaciones de uranio se desplomaron. Los precios de los alimentos y el combustible aumentaron rápidamente. La inflación golpeó a cada familia. Sin embargo, en los mercados y plazas, la conversación era distinta. Se hablaba de dignidad y de resistencia. Por primera vez en décadas, el sacrificio era propio, pero también lo era el orgullo de desafiar siglos de dominio extranjero. Las comunidades respondieron organizándose. Surgieron cooperativas de mineros y agricultores, impulsando industrias locales con recursos compartidos. Nuevas escuelas técnicas abrieron sus puertas, enseñando a la juventud a gestionar y transformar sus riquezas. El mensaje era claro: si Occidente cerraba sus puertas, África abriría sus ventanas. En París, la crisis era tangible. Sin el uranio barato de Níger, las centrales nucleares francesas comenzaron a sentir presión. El costo de la electricidad subió, y con él, la tensión social en los barrios obreros franceses. El gobierno buscó acuerdos de emergencia, pero ningún suministro era tan estable ni tan rentable como el del Sahel. Por primera vez en más de medio siglo, Francia experimentaba la dependencia ajena para encender sus luces. Un caso similar lo vivió el Reino Unido cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956. La reacción fue violenta: intervención militar y bloqueo económico. Pero la historia demostró que la dignidad no puede ser aplastada para siempre. Pero la batalla no terminó ni en los tribunales ni en los pozos de uranio. Francia y gran parte de Occidente lanzaron una nueva ofensiva: la guerra de las narrativas. Los grandes medios internacionales repitieron sin cesar que Níger y sus aliados estaban condenados al aislamiento y la pobreza. Se multiplicaron artículos y reportajes sobre caos, inestabilidad y gobiernos ilegítimos en el Sahel. Sin embargo, algo profundo había cambiado. Las redes sociales africanas desafiaron los relatos oficiales. Jóvenes de Bamako, Ouagadougou y Niamey compartieron videos, canciones y testimonios celebrando la nueva alianza regional. El espíritu de resistencia se multiplicó, cruzando fronteras y generaciones. África empezaba a escribir su propia historia, enfrentando la narrativa impuesta desde el norte. La guerra de las narrativas no es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética libraron batallas no solo en el terreno militar, sino en el de las ideas, usando la propaganda como arma. Hoy, el escenario digital multiplica la velocidad y el alcance del mensaje. Un video subido en Niamey puede inspirar a jóvenes en Sudáfrica, Kenia o Brasil en cuestión de minutos. Mientras tanto, el desconcierto crecía en los grandes centros de poder. Estados Unidos y la Unión Europea temían perder influencia política y económica. Analistas en Bruselas y Washington advirtieron que, si África lograba controlar sus recursos, el equilibrio mundial cambiaría para siempre. Rusia y China, atentos a la oportunidad, ofrecieron nuevas inversiones y acuerdos, aprovechando el vacío dejado por Occidente. A cada paso, el riesgo crecía. Lo que estaba en juego no era solo el uranio. Era la posibilidad de que un continente entero decidiera su destino, reescribiendo las reglas del juego global. Si África triunfaba, los contratos y leyes internacionales dejarían de ser cadenas y podrían volverse herramientas de liberación. El precedente sería devastador para los intereses de quienes siempre han dictado las reglas. La batalla se trasladó del desierto a los foros internacionales y, sobre todo,
a la conciencia colectiva de un continente dispuesto a reclamar su lugar en el mundo. La Unión Africana, por ejemplo, comenzó a debatir la creación de un tribunal de arbitraje propio que permita resolver disputas sin depender de potencias extranjeras. La idea es sencilla pero poderosa. Justicia africana para problemas africanos. Pero la resistencia no solo se mide en conflictos externos. En las calles y hogares del Sahel, una nueva pregunta se abre paso. ¿Estarán preparados para los sacrificios que exige la independencia? La respuesta no es simple. La historia está llena de ejemplos de pueblos que pagaron un precio alto por la libertad. Los indios, bajo Gandhi, soportaron hambre y represión antes de lograr la independencia del Imperio Británico. Los argelinos resistieron una guerra brutal para expulsar a Francia. La dignidad cuesta, pero el sometimiento cuesta aún más. El futuro africano ya no pide permiso. Ahora lo diseña sin esperar órdenes ni favores. Este despertar se traduce en políticas concretas. Promoción de la industrialización local, inversión en educación técnica, creación de fondos soberanos para gestionar la riqueza minera. Países como Botsuana muestran el camino. Tras nacionalizar sus diamantes, logró uno de los índices de desarrollo más altos de África. En pleno corazón del Sahel, la tierra que antes fue botín de conquista se ha convertido en faro y advertencia. Mali, Burkina Faso y Níger, unidos en la Alianza de Estados del Sahel, se han transformado en símbolo de dignidad colectiva y en escudo contra viejas y nuevas imposiciones. No solo resisten, marcan el pulso de una África que se autodefine, sin suplicar el beneplácito de potencias lejanas ni de tribunales extranjeros. Aquí, la soberanía ya no es una promesa abstracta ni un papel firmado. Es un acto de voluntad diaria, renovado cada vez que un líder rechaza contratos injustos, o cuando el pueblo defiende el derecho a decidir sobre su propia tierra. En el Sahel, la independencia dejó de ser solo materia de libros. Se respira en las calles, se enseña en las escuelas, y se defiende en cada pozo y mercado, día tras día. Las nuevas generaciones han dejado de ver la autogestión como una utopía distante. Ahora la estudian, la practican y la reinventan. Jóvenes y mayores aprenden economía propia, gestionan recursos con criterios nuevos y rechazan la narrativa de dependencia. Desde cooperativas rurales hasta plataformas urbanas de apoyo mutuo, la solidaridad interna demuestra que la autosuficiencia no solo es posible, sino esencial frente al chantaje de la ayuda condicionada. Porque cuando la ayuda externa llega con condiciones, el precio suele ser la dignidad. El Sahel ha decidido que la verdadera solidaridad nace de la memoria colectiva de resistencia y de alianzas que no exigen sumisión ni sacrifican el futuro. Frente a contratos internacionales que buscan perpetuar relaciones coloniales con ropajes modernos, los pueblos del Sahel han respondido con una lección contundente. La dignidad no se negocia, se defiende, aunque el costo sea alto. Este modelo forjado en la adversidad ofrece lecciones urgentes a todo el sur global. Si otros pueblos no aprenden y replican este camino de soberanía activa, corren el riesgo de quedar atrapados en nuevas formas de sumisión legal y económica, donde leyes y contratos se usan para expropiar recursos y silenciar identidades. Lo que está en juego es mucho más que la economía. Es el alma de las naciones, el derecho a decidir, prosperar y ser respetados. El caso de Níger interpela a países como Argentina, que ha visto cómo multinacionales han llevado disputas por recursos naturales a juzgados extranjeros, o México, que durante décadas sufrió el saqueo de su petróleo por intereses foráneos. Pero la historia no termina aquí. El desenlace está abierto, y ahora depende de la voluntad de los pueblos. Si el mundo reconocerá una África que ya no se arrodilla, y si cada nación está lista para escribir su propio destino. El pulso del Sahel resuena más allá de sus fronteras. Ahora, el desafío es si otros pueblos se atreverán a seguir el ejemplo o pagarán el precio de la sumisión. Si Níger cae, no solo cae un país, todo África tambalea. Si Níger resiste, África despierta. ¿Y tú, cuando la historia pase la factura, en qué lado estarás?
Volvamos al principio. ¿Quién tiene de verdad el poder de decir no? Lo que hoy arde en el Sahel es más que una pelea por uranio. Es la batalla invisible por existir con dignidad, por no aceptar cadenas forjadas en despachos lejanos, escritas en idiomas y códigos ajenos, dictadas por intereses que no reconocen el valor de una vida africana. Francia, como los viejos imperios, ya no llega con soldados ni cañones. Hoy regresa con demandas, árbitros y contratos, buscando someter países enteros desde oficinas de mármol a miles de kilómetros. El colonialismo legal lleva máscara de acuerdos que prometen desarrollo, pero ocultan trampas y dependencia. ¿Qué significa aceptar esas reglas? Significa entregar la soberanía lograda tras décadas de lucha y resignarse a que el futuro africano se decida en tribunales extranjeros, no en el propio suelo. Ahora mismo, la dignidad colectiva y la soberanía real africana penden de un hilo. Si nadie actúa, las nuevas cadenas serán invisibles, hechas de papeles y sellos, pero igual de irrompibles que el hierro y el látigo de antes. No es solo cuestión de gobiernos. Es el destino de millones de jóvenes que sueñan con elegir su propio camino, el derecho de los pueblos a controlar sus recursos y construir su futuro. La historia no perdona a los indiferentes. Cada generación debe escoger, aceptar las reglas impuestas o atreverse a escribir las propias. Lo que sucede en Níger es advertencia y oportunidad. Si África acepta leyes extranjeras, la independencia será solo una palabra vacía. Pero si resiste, puede nacer una era donde ningún contrato pese más que la dignidad de un pueblo. El silencio también es una decisión. Hoy, cada voz cuenta. Tú, que escuchas esto, mirarás en silencio cómo se firman nuevas cadenas. O serás de quienes desafían la injusticia, desde donde estés. Porque mañana, cuando un tribunal extranjero decida el destino de un pueblo, puede que no sea en África, sino más cerca de tu casa. ¿Qué puedes hacer tú? El cambio empieza con la conciencia. Comparte esta historia. Investiga quién decide sobre los recursos de tu país. Exige transparencia y justicia. Apoya a quienes luchan por la soberanía y la dignidad, en África y en cualquier rincón del mundo. Porque la libertad se defiende todos los días, en cada decisión, en cada contrato, en cada acto de resistencia. El pulso de Níger es el pulso de todos los pueblos que se niegan a ser silenciados. Y el final de esta historia aún no está escrito. Está en tus manos, en nuestra voz, en la dignidad de quienes se atreven a decir basta. Así que, cuando el eco del Sahel llegue a tus oídos, no lo ignores. Escúchalo, compártelo, y únete a la batalla invisible por el